Hola, bienvenidos de nuevo a la clase número 2 del curso de espacios vectoriales. Continuamos con las definiciones y acá tenemos un pequeño recordatorio. En este curso F nos denota un campo o un cuerpo de los reales o complejos. Tenemos una definición: F a la n es un conjunto o una lista de elementos de F de longitud n. Esto es, F a la n igual a x sub 1 hasta x sub n, con xj elemento de F para j corriendo desde 1 hasta n. Fíjense que acá, en esta definición, F a la n lo he escrito como un vector renglón. También podríamos escribir Fn como un vector columna. Es decir, también se puede escribir de esta manera, x1, así hasta x sub n. Entonces, en este curso vamos a estar usando las dos formas, escribirlos como vectores columna o como vectores renglón. Acá, entonces, esto sería un vector columna. Bien. En este ejemplo tenemos que R a la 4 es un conjunto de todas las listas de 4 números reales. R a la 4 es igual a x, y, z, w, con x, y, z, w, elementos de los reales. Entonces, como les decía, también podría yo escribir R4 igual como los vectores de esta forma: x1, x2, x3, x4, con xj, elemento de F, o de los reales en este caso. Bien, también tenemos otro ejemplo: C a la 4 es un conjunto de todas las listas de 4 números complejos. También, vuelvo a repetir, C a la 4 lo podría escribir como un vector columna con componentes de números complejos. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí la definición de lo que es un espacio vectorial. Ustedes en otros textos podrán encontrar definiciones equivalentes. Bueno, tenemos acá una, dice que un espacio vectorial B sobre F, también se le suele llamar espacio lineal, consiste de un grupo abeliano del conjunto B con la operación suma, va a ser un grupo abeliano, junto con un cuerpo o campo F. A los elementos de B les llamamos vectores. Y a los elementos de F, escalares. Y otra vez acá, escalares complejos o reales. Y a los elementos de B, que les llamamos vectores, no necesariamente tienen que ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, funciones o lo que se defina en ese conjunto. Bien, entonces tenemos esto y además dos operaciones binarias, una que es sobre B, que es la suma de vectores, que ya hemos visto en la clase pasada, es una ley de composición interna. Tenemos un vector, elemento de B, con otro vector, o sea, hacemos la operación binaria y nos manda a otro vector, elemento de B. Esto es una ley de composición interna. Tenemos esta operación, suma de vectores, y una operación del tipo, fíjense ahora, tenemos una operación binaria que va a ser un elemento de F, es decir, un alfa, y un elemento de B, y esto nos va a mandar a un elemento de B. Este tipo de operación se le llama ley de composición externa. Ya no es una ley de composición interna, ya que tenemos elementos de dos conjuntos diferentes. F son escalares, complejos o reales, y B, vectores. Entonces tenemos una operación binaria de un escalar con un vector y el resultado es un vector. Eso se le llama ley de composición externa. Y a esto le vamos a llamar multiplicación por un escalar.
a esta operación. Tenemos ahora dos operaciones, suma de vectores y multiplicación por un vector. Y todo esto debe cumplir que para toda u, v, w elemento de b y para toda alfa, beta elemento de f se deben cumplir estas propiedades. También acá estas propiedades o axiomas que deben cumplir, yo las he ordenado de esta manera. Ustedes pueden encontrar en los textos otra, pero finalmente son equivalentes o simplemente se escriben en otro orden, pero tienen que ser las mismas. Entonces acá, por ejemplo, en otros textos, primero encontramos que se debe cumplir la propiedad de cerradura de la suma de vectores. Eso ya está implícito en la ley de composición interna. También te pide como axioma 2 la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Esto también ya está implícito acá en la ley de composición externa. Entonces, es equivalente. Bien, entonces tenemos que se deben cumplir la propiedad asociativa. Esto es que la suma de vectores debe ser asociativa, que es la propiedad 1 de un grupo abeliano. Y también se debe cumplir la propiedad asociativa con la ley de composición externa. Esto es, como tenemos acá, alfa por beta. Esto es un escalar, elemento de f, por u, que es un vector. Esta es una ley de composición externa. Nos manda otro vector, pero acá estamos asociando. Primero multiplicamos beta por u, eso es un vector, y luego lo multiplicamos por alfa. Debemos probar también eso. Entonces, en la asociativa ahora tenemos dos formas, tanto para ley de composición interna, suma de vectores, y ley de composición externa, multiplicación de un vector por un escalar. Existencia del elemento identidad, o el cero. El cero entonces debe estar presente en este conjunto B para que se le pueda considerar un espacio vectorial. Y debe cumplir que u más 0 es igual a u, por eso es el elemento neutro o identidad. Esta es la propiedad 2 de un grupo abeliano. Tenemos también la existencia del elemento inverso. Debe existir el elemento menos u, que también debe ser elemento de B. Acá quiero mencionarles que tanto el 0 como el menos u siempre debemos probar que deben existir en este conjunto B para que pueda ser considerado un grupo, un espacio vectorial. Entonces siempre vamos a buscar, si no existe el 0 en este conjunto, ya no es un espacio vectorial. Bien, entonces el elemento inverso o inverso aditivo debe cumplir que u más menos u es igual a 0. Esta es la propiedad 3 de un grupo abeliano. También se debe cumplir la propiedad conmutativa en vectores, u más b debe ser igual a b más u, la propiedad 4 de un grupo abeliano. Tenemos otra propiedad, que esta es la identidad multiplicativa. 1 por u es igual a u, o sea, 1 por un vector, elemento de b, debe ser igual al mismo vector u. Esta propiedad la podemos poner también aquí en la parte de existencia de identidad aditiva, y también podríamos agregar la identidad multiplicativa, pero acá se ha puesto, digamos, como un axioma aparte para que no se nos olvide probar eso. Y también deben cumplir las propiedades distributivas. Otra vez, acá es una ley de composición externa. Fíjense, tenemos alfa, que es elemento de F, o del cuerpo F, o del campo F, es un escalar, y acá tenemos una suma de vectores. Acá esto va a ser otro vector. Al multiplicarlo por alfa es una ley de composición externa, debe ser igual a alfa por u más alfa por b, alfa por u, alfa elemento de F, u elemento de b, alfa elemento de F, v elemento de F, ley de composición externa. Y también se debe cumplir sumando los dos escalares por un vector, sigue siendo ley de composición externa, debe ser igual a alfa por u más beta por u. Entonces, estas son las propiedades que debe cumplir un conjunto B con la operación
suma y multiplicación por un escalar para que pueda ser considerado un espacio vectorial. Y recalcarles que debemos verificar que se debe cumplir la ley de composición interna y externa, es decir, las propiedades de cerradura bajo la suma de vectores y cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Acá tenemos unos ejemplos y ejercicios. En un momento se verificarán con más detalle. Acá solamente es para ver qué tipos de ejemplos de espacios vectoriales tenemos. Por ejemplo, f a la n, recordemos f representa tanto los reales o los complejos. Entonces f a la n con las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. Acá tenemos el conjunto B, que solamente tiene un elemento que es el 0, también es un espacio vectorial, se le llama el espacio vectorial trivial. El conjunto B con un elemento que sería el 1 no es un espacio vectorial. Como les mencioné, ahorita vamos a ver más a detalle qué propiedades no cumple y bueno. Tenemos que las matrices, o sea, el conjunto B igual a las matrices de 2 por 3, con las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación por un escalar, también es un espacio vectorial. Esto es un espacio vectorial. El conjunto B, que es igual al polinomio de grado 2 o menor que 2, con coeficientes reales, también es un espacio vectorial. El conjunto B igual a los números enteros con las operaciones usuales de suma de enteros y multiplicación de enteros no es un espacio vectorial. Ahorita veremos por qué no. Esto no es un espacio vectorial. B igual a R2 con la suma usual de vectores y multiplicación por un escalar. Ahora acá en este ejemplo la multiplicación por un escalar la estamos definiendo de esta manera. C es un escalar, x, y es un vector, C por el vector x, y. Acá se define de esta manera. La primera componente sería C por x y la segunda componente 0. Ese en particular no es un espacio vectorial. Veremos ahorita a detalle y es fácil de ver por qué no es un espacio vectorial, qué propiedades no cumple. O también de esta manera, alfa, un escalar por el vector con componentes x, y, definido de esta manera, alfa por x en la primera componente y y en la segunda, tampoco es un espacio vectorial. Claro, acá en este ejemplo no es tan sencillo de verificar por qué no es un espacio vectorial. En un momento lo checaremos. Entonces estos dos no son un espacio vectorial. El conjunto B, tal que es el par ordenado x, y, con y igual a mx, si se dan cuenta es una recta con pendiente m que pasa por el origen, es un espacio vectorial. De una vez les adelanto que todas las rectas o planos o rectas paramétricas que pasen por el origen, o sea que contengan al 0, son un espacio vectorial. Si tenemos rectas o planos que no pasan por el origen, no son un espacio vectorial porque no tendrían al 0. De esta manera, entonces, este primer conjunto es un espacio vectorial y el segundo, B igual al par ordenado x, y, tal que y es igual a 2x más 1, si se dan cuenta ya no es una recta que pase por el origen, este no es un espacio vectorial. También aquí tenemos el conjunto S sub 3, que está definido como las matrices de 3 por 3 invertibles con M y J, o sea, las entradas reales, pero con la suma, fíjense ahora, la suma está definida, la suma de dos elementos, como A por B, o sea, la multiplicación de ellas. Esto no es un espacio vectorial. Yo creo que también de la clase anterior, más o menos ya se acordarán por qué no es un espacio vectorial o qué propiedad no está cumpliendo. Recuerden que uno de los ejercicios era probar si era un grupo abeliano. No recuerdo si era con la suma como multiplicación o con la suma normal. Bueno, con la suma normal, pues sí es un grupo abeliano. Con la suma definida de esta manera,
Verifiquemos este primer ejemplo. F a la n es un espacio vectorial. Lo vamos a realizar con reales, o sea, R a la n, un espacio vectorial. Se verifica de manera muy similar para complejos. Entonces, como les decía, vale la pena como propiedad cero o paso cero verificar la ley de composición interna y la ley de composición externa. Entonces, en la interna, si tenemos dos vectores elementos de B o de Rn, sean X y Y vector elementos de Rn, entonces la suma debe ser elemento de Rn. Esto es fácil de verificar y de hecho no sería necesario escribirlo, pero solamente a manera de ejemplo, pues vamos a escribir los vectores como vectores columna. Entonces sea el vector X igual a el vector con entradas x1 hasta x sub n, el vector Y con entradas y1 hasta y sub n. Entonces, si lo sumamos, tenemos x1 hasta x sub n más y1 hasta y sub n, pues es un vector de la forma x1 más y1 más x sub n más y sub n. Es obvio que este vector es elemento de Rn. Entonces, la ley de composición interna se cumple. Verifiquemos ley de composición externa. Sean otra vez X elemento de los Rn y alfa elemento de R. Una escalar. Entonces veamos si alfa por el vector x1, escrito como vector columna, es nuevamente un vector de Rn. Entonces esto se hace, alfa multiplica a cada elemento de este vector, entonces tendríamos alfa por x1 y así en cada elemento hasta alfa por x sub n. Otra vez esto es elemento de Rn. Se cumple la ley de composición externa. Ahora vamos con la propiedad. Vamos a escribirlo así como 1. Propiedad asociativa. Y sean X, Y, Z vectores de Rn y alfa, beta elementos de R. Vamos a probar la propiedad asociativa con la ley de composición interna y ley de composición externa. Bien, entonces vamos a escribir los vectores como vectores columna, X como x1 hasta x sub n, más y sub 1 por y sub n, más z sub 1 hasta z sub n. Y vamos a verificar. Aquí déjenme ponerle un signo de interrogación porque no sabemos si eso va a ser igual a eso o no. Pero es lo que vamos a verificar. Vamos a escribir acá x sub 1 hasta x sub n más y sub 1 hasta y sub n.
más z sub 1 hasta z sub n. Vamos a ver si esto es cierto, si la igualdad se cumple. Bueno, acá lo dejamos así, x sub 1 hasta x sub n, más, y aquí realizamos la suma normal de vectores, que sería componente a componente, y1 más z sub 1, hasta y sub n más z sub n. Acá déjenme ponerle el signo de interrogación, no hemos verificado si eso es cierto o no. Y acá otra vez realizamos la suma de estos dos vectores, componente a componente, x1 más y1, hasta x sub n más y sub n, más el vector z sub 1 hasta z sub n, componentes. Acá otra vez tenemos dos vectores, los sumamos como normalmente sumamos estos, y entonces sería componente a componente, sería x1 más y1 más z sub 1 hasta x sub n, y sub n más z sub n. Y bueno, aquí sí voy a ponerlo ya así, esto es igual porque podemos ver que si sumamos acá de este lado, del lado derecho, pues nos va a salir el mismo resultado, x sub 1 más y sub 1 más z sub 1, así hasta x sub n más y sub n más z sub n. Entonces, también podemos verificar que la ley asociativa para suma de vectores se cumple. Veamos ahora, vamos a escribirlo aquí así, para escalares con un vector. Esto es, queremos probar que alfa por beta por x es igual a alfa beta por x. Es lo que queremos corroborar. Bueno, alfa y beta son números o escalares. X es un vector columna, x1 hasta x sub n. Y nuevamente déjenme ponerle el signo de interrogación porque no sabemos si esto se va a cumplir o no. Tenemos alfa y déjenme escribir acá de esta manera, sería beta por el vector columna x1 hasta x sub n. Bien, continuando por el lado derecho, tendría alfa por, aquí realizo esta multiplicación, es un escalar por cada elemento o componente de este vector, entonces tendría beta por x sub 1 hasta beta por x sub n. Y de este lado, otra vez alfa por beta por este vector, pues esto sería otro nuevo escalar. Pero bueno, no lo voy a escribir como otro nuevo, simplemente lo voy a multiplicar por cada elemento de este vector. Entonces quedaría alfa beta por x sub 1, así hasta alfa beta por x sub n. Y déjenme ponerlo acá ya como igual, ya que también se ve inmediatamente que del lado derecho también se cumple. Alfa por este nuevo vector, pues es multiplicar cada componente o elemento del vector por alfa. Entonces tendríamos alfa por beta por x1, así hasta alfa por beta por x sub n. Entonces vemos que se cumple también la propiedad asociativa para la ley de composición externa. Vamos con la propiedad de la existencia del elemento neutro. Déjenme ver cómo estoy escribiendo acá. Entonces, propiedad 2, existencia del 0. Debe ser elemento de B o de Rn.
Déjeme poner acá Rn, que es nuestro espacio vectorial. Bueno, este es el conjunto que queremos verificar si es un espacio vectorial. Si existe ese 0 y es el vector con entradas, vector columna con entrada 0. Entonces, para todo vector X, elemento de Rn, existe el vector 0, tal que X más 0 es igual a 0 más X es igual a X. ¿Correcto? Y si solamente, ya no es necesario, pero solamente si lo queremos ver como vectores columna, sería x1 hasta x sub n más el vector 0 con entradas 0, longitud n, pues sería igual a la suma de cada elemento x1 más 0, así hasta x sub n más 0, que esto es x sub 1, hasta x sub n, que es igual al 0. Entonces, la existencia del elemento 0 o identidad aditiva se cumple, se verifica. Podríamos seguir acá de una vez la existencia de identidad multiplicativa. Esto es, queremos verificar que 1 por x es igual a x. Bien, pues eso es muy obvio, pero igual lo podemos escribir. Sería 1, sería como un escalar por el vector x escrito como vector columna, x1 hasta x sub n. Esto sería igual a 1 por x1 hasta 1 por x sub n. Y bueno, pues esto es x1 hasta x sub n. Se verifica. Entonces ya tenemos la propiedad 2 verificada. Con la 3, existencia del elemento inverso aditivo. Y también es obvio que para todo vector x, elemento de Rn, existe el vector menos x, que también es elemento de Rn. Tal que el vector x más menos el vector x es igual al 0 o al elemento neutro. Correcto. Entonces, no es necesario escribirlo, pero si quieren igual sería como vectores columna, sería x1 más x sub n, digo hasta x sub n, más, aquí déjenme escribirlo de esta manera, menos x sub 1 hasta x sub n, y esto es igual a más por menos, menos, quedaría x1 hasta x sub n, menos x1 hasta x sub n, y esto es elemento a elemento, x1 menos x1 hasta x sub n menos x sub n, y esto es igual a 0 para cada elemento, y esto es el vector 0, que es elemento de los de Rn. Entonces se verifica también la existencia del elemento inverso. Vamos con la propiedad 4, que es la propiedad conmutativa. Esto es, queremos corroborar que para toda x
y vectores de Rn, se cumple que x más y es igual a y más x como vectores. Lo podemos escribir como vectores columna, aunque ya sabemos que esto se va a cumplir. Entonces sería x1 hasta x sub n más y sub 1 hasta y sub n. Vamos a ponerle signo de interrogación, no sabemos si esto se va a cumplir o no. Bueno, sabemos que sí, pero hay que corroborarlo. Y1 hasta y sub n más x1 hasta x sub n. Acá se hace la suma componente a componente, x1 más y1 hasta x sub n más y sub n. Todavía no escribimos que sea igual, simplemente con el signo de interrogación, no sabemos si esto se va a cumplir. Y también aquí hacemos la suma normal, componente a componente, y sub 1 más x sub 1 hasta y sub n más x sub n. Y ojo, acá y1 más x1 y así y2 más x2, así hasta y sub n más x sub n, son números. Entonces ellos conmutan, es decir, si tenemos un 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. Y entonces podemos reordenar y acá entonces escribir x1 más y1 y así para cada componente hasta llegar a x sub n más y sub n. Y entonces se verifica que x1 más y sub 1, así hasta x sub n más y sub n, pues es igual a este vector. Entonces cumplen la propiedad conmutativa. Para finalizar, pero igual un poco tedioso, propiedades distributivas. Esto es, queremos corroborar que alfa por x más y sea igual a alfa por x más alfa por y. Y también queremos probar que alfa más beta, escalares, por x vector, es igual a alfa por x vector más beta por x vector. Ok, verifiquemos la primera. Alfa, un escalar, por la suma de dos vectores, como vectores columna, x1 hasta x sub n, más y sub 1 hasta y sub n. Queremos ver si esto es igual, le voy a poner signo de interrogación porque no sabemos si eso se va a cumplir. Alfa por x1 por hasta x sub n más alfa por y sub 1 hasta y sub n. Déjeme continuar la operación del lado derecho. Esto es multiplicación de alfa por cada componente o elemento, alfa x1, así hasta alfa x sub n. Lo mismo acá, alfa por y sub 1 hasta alfa por y sub n. Y voy a continuar acá. Tendría que esto es la suma de dos vectores normales. Entonces, si se dan cuenta, tengo un factor común. De una vez lo voy a realizar, que es el elemento alfa. Entonces, de una vez factorizando alfa, me quedaría alfa por x1 más y sub 1, así hasta alfa por xn más y sub n. Bien, y ahora realicemos la operación del lado izquierdo. Entonces aquí tendríamos alfa que multiplica
a la suma de estos dos vectores. Realizamos la suma de estos, sería x1 más y1, así hasta x sub n más y sub n. Y seguimos del lado izquierdo, alfa que multiplica a cada componente. Entonces nos quedaría alfa por x1 más y sub 1, así hasta alfa por x sub n más y sub n. Y vemos que esto efectivamente es igual a lo que está del lado derecho, alfa por x1 más y sub 1, así hasta alfa por x sub n más y sub n. Entonces, esta primera parte de las propiedades distributivas se cumple. Veamos la otra, que es que alfa más beta por el vector columna x1 hasta xn como componentes sea igual, y voy a escribir el signo de interrogación porque no sabemos si eso se cumple, va a ser igual a alfa por x1 hasta x sub n más beta por este vector. Bien, acá otra vez alfa más beta va a ser esta parte, es un nuevo vector, perdón, es un nuevo escalar. Entonces lo puedo renombrar o simplemente escribirlo así en cada componente. Entonces nos queda alfa más beta y multiplica al elemento x1 y así hasta alfa más beta por x sub n. Y esto alfa por x1 hasta alfa por x sub n más beta por x sub 1, así hasta beta por x sub n. Permítanme trabajar del lado derecho. Suma de dos vectores es la suma de componente a componente. Nos fijamos que tenemos como factor común x1, x2, x3 hasta x sub n. Estos van a ser los factores comunes. Entonces factorizamos y nos quedaría alfa más beta por x sub 1, que es el factor común, y así alfa más beta por x sub n. Y entonces se verifica que esto es igual a esto y las propiedades se cumplen como esperábamos. Por lo tanto, B igual a Rn con las operaciones suma normal de vectores y multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. En este ejemplo tenemos el conjunto B que consta de un solo elemento que es el 0. Este es un espacio vectorial, ya que podemos verificar cada una de las propiedades, pero no es necesario, ya que podemos ver, por ejemplo, para la ley de composición interna o cerradura de elementos, pues son 0 solamente. 0 más 0 es igual a 0, es elemento de B. Cualquier alfa elemento de los reales implica que alfa por 0 es igual a 0, es elemento de B. Por ejemplo, si queremos checar la propiedad asociativa, igual no hay problema, sería 0 más 0 más 0 es igual a 0 más 0 más 0. La propiedad asociativa por escalares, alfa por beta por 0 es igual a alfa beta por 0. También esto se cumple.
la propiedad, bueno, de la existencia de elemento neutro, pues también, que sería el 0, que es el único elemento. 0 más 0, pues es igual a 0. El inverso sería el menos el 0, que también no tenemos problema. Bueno, en general, ya no vale la pena aquí verificar más, simplemente decir que este conjunto es un espacio vectorial y se le suele llamar el espacio vectorial trivial. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Nos vamos a ir con el conjunto que tiene, conjunto B, que tiene como elemento ahora solamente al número 1. Y en este no, a diferencia del ejemplo anterior, este no es un espacio vectorial. ¿Por qué no es un espacio vectorial? Pues para verificar primero vemos que no se cumple la cerradura o la ley de composición interna y ley de composición externa. Checar o verificar los dos, con que uno no se cumpla ya no es un espacio vectorial. Por ejemplo, 1 más 1, 1 es elemento de B, 1 es elemento de B, esto es igual a 2, 2 no es elemento de B, entonces aquí ya falla. Y bueno, alfa por 1 va a ser alfa, en general no es elemento de B, al menos que sea 1, pero puede ser 0, alfa es elemento de los reales en general, no necesariamente el 1. Entonces, con esto es suficiente y podemos concluir que este espacio vectorial, bueno, este conjunto, mejor dicho, este conjunto no es un espacio vectorial. Ese sería el siguiente ejercicio. Tenemos otros más. Tenemos el cuarto ejercicio. Que nos dice que en este caso B es el conjunto de las matrices de 2×3 con componentes reales. Igual podría ser con componentes complejas, o sea, va a pasar lo mismo con la suma y multiplicación por un escalar usuales. En este caso, si son la suma y multiplicación usuales, este es un espacio vectorial. Veamos, por ejemplo, lo voy a simplificar, no voy a hacerle como en el primer ejercicio que nos tardamos mucho tiempo y finalmente se vio que no era necesario, que son cosas que ya sabemos. Entonces, igual acá, no voy a escribir matriz por matriz, simplemente su representación. Entonces, ley de composición interna o cerradura, si A y B son elementos de las matrices de 2×3, entonces A más B es una matriz C que también es elemento de las matrices de 2×3, de la suma normal. Se cumple. En el otro caso, multiplicación por un escalar, sea alfa elemento de los reales y A elemento de las matrices de 2×3, entonces alfa por A es una matriz, vamos a escribirle como D, y sigue siendo elemento de las matrices de 2×3, sin ningún problema. Vamos a verificar la propiedad asociativa.
Y también ya podemos saber que esto se va a cumplir, sean A, B, C elemento de las matrices de 2 por 3 y sean alfa, beta elemento de los reales, o sea, escalares, se cumple que A más B más C es igual a A más B más C. Ya no hace falta escribir la matriz como tal con componentes A sub 1, 1, A sub 1, 2. No es necesario. Finalmente vamos a llegar a esto. Si lo quieren hacer, igual pueden hacerlo, pero van a ver que efectivamente se van a cumplir estas propiedades. Esto por una parte, digamos, para la parte de ley de composición interna y también para la ley de composición externa. Es decir, si tenemos alfa por beta por A, vamos a escribir por A, esto igual es alfa por beta por A. Esto también se va a cumplir en las matrices. O sea, este resultado también se cumple, se puede verificar, no lo vamos a hacer, simplemente estamos viendo quiénes serían cada cosa, cada propiedad en el axioma, qué sería. Entonces, por ejemplo, esto se cumple, existencia del elemento neutro, y acá nuestro 0, ¿quién sería? Pues sería la matriz con componentes 0, la matriz de 2 por 3, o sea, 2 renglones y 3 columnas con entrada 0. Ese sería nuestro elemento neutro. Entonces se va a cumplir que A más 0, ojo, acá A y 0 son matrices de 2 por 3, pues va a ser A. Y entonces se cumple. El elemento neutro o identidad aditiva es la matriz de ceros, de 2 renglones y 3 columnas, sin problema. Tenemos también la existencia del elemento simétrico o inverso, aditivo. Esto es que para toda matriz A, elemento de las matrices de 2 por 3, existe menos A, elemento de las matrices de 2 por 3, tal que se va a cumplir que A más menos A, pues es la matriz con entradas ceros, la matriz de 2 por 3. También esto no hace falta hacer más, también se cumple. También sabemos que la propiedad conmutativa se va a cumplir, ya que para toda A, B, elemento de las matrices de 2 por 3, es decir, son matrices de 2 por 3, se cumple que A más B es igual a B más A. Esto de matrices se sabe que esto es cierto. Entonces la propiedad conmutativa, y déjenme regresar, bueno, vamos a poner aquí más propiedades, pero esta propiedad, la voy a poner aquí como 5, que es identidad multiplicativa, la pudimos haber puesto acá, en la de
existencia del elemento identidad 0 y existencia del elemento identidad multiplicativa, que sería 1 por A es igual a. Pero bueno, lo vamos a escribir acá. Entonces, también acá sabemos que esto se cumple, que para toda A, o una matriz de este conjunto de las matrices de 2 por 3 con entradas reales, se cumple que 1 por A es igual a A. Esto también se cumple sin ningún problema. Y vamos a escribir la propiedad 6, que serían las propiedades distributivas. Y también se van a cumplir. Sabemos que si tenemos, o sea, alfa A más B es igual a alfa por A más alfa por B, donde A y B son elementos de las matrices de 2 por 3. Esto se cumple, no hace falta demostrarlo, sabemos que es cierto. Y también se cumple que alfa más beta por A, donde alfa y beta son elementos de los reales, es decir, son escalares y ya es una matriz de 2 por 3. Esto también se cumple, que es igual a alfa por A más beta por A. En general, las matrices de M por N son un espacio vectorial bajo las operaciones normales de suma de matrices y multiplicación por un escalar. Por lo tanto, B igual al conjunto de las matrices de 2 por 3 con entradas reales son un espacio vectorial.